bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este panel de casos de éxito de empresas apoyadas por el Programa de Estímulos a la Innovación, en el marco de esta edición 2017 del Congreso Altec. Siempre es difícil competir con la hora después de la hora de la comida, entonces siempre el oxígeno lo demanda la digestión y de repente puede costar trabajo continuar con actividades intelectuales, pero nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. En este panel, en esta ocasión, tenemos la presencia de la empresa Plantas Eléctricas México, Planel México. Contamos con la presencia de su director general, comercial, Pedro Arena, y en el caso de la institución vinculada tenemos la representación del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el EBERT, con Ebert Godínez. Entonces, básicamente la intención de la mecánica que hemos planteado para el día de hoy es que nos puedan compartir la experiencia que tuvieron en el desarrollo de este proyecto de desarrollo tecnológico, que nos platiquen un poco cuál fue el problema que se plantearon, cuál fue el objetivo que tenían en común y cómo fue esta mecánica de trabajo conjunto en esta lógica de vinculación academia-empresa. Estaríamos destinando aproximadamente unos 20-25 minutos para que nos platiquen de su proyecto y posteriormente podríamos abrir una ronda de preguntas y respuestas para que el público pueda externar sus inquietudes. Podremos tomar bloques de preguntas de 3 en 3 para no agobiar a nuestros invitados y dar espacio para que puedan responder las inquietudes que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, simple y sencillamente agregar que este sector de energía es uno de los sectores que en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación hemos considerado como prioritarios en estos 9 años que llevamos ya operando el programa. De 2009 a 2017 hemos apoyado 212 proyectos relacionados con el área de energía. En realidad ahí lo que hacemos es que cuando las empresas mantienen su solicitud, ellos se autoclasifican y nos dicen que su proyecto es de energía, aunque en realidad si uno pone como más atención al desarrollo de los proyectos, podemos encontrar cosas relacionadas con baterías, donde las empresas nos dicen que en realidad el área es probablemente química, o muchas cosas de biomasa. En realidad la empresa se clasifica como un proyecto agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Aunque en realidad la aplicación es energía. Pero si tomamos esta clasificación como proyectos que consideran que su proyecto es enfocado al área energética, tenemos estos 212 proyectos a los cuales hemos destinado alrededor de 1.400 millones de pesos de fondos públicos, ¿no? Entonces es un placer tener hoy la oportunidad de conocer uno de esos 200 proyectos que hemos venido apoyando a lo largo del programa y sin más preámbulo le pediríamos a Pedro que nos compartiera la experiencia que tuvo la empresa Plantas Eléctricas de México en el desarrollo de este proyecto en particular. Entonces, perfecto. Pedro, si nos haces favor, como tú te sientas cómodo, por supuesto. Tenemos acá el control. Perfecto, muy bien. Tiene para avanzar y con este. Perfecto. Y tiene apuntador de láser, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, pues soy de Plantas Eléctricas México. Nuestro punto de vista es un poco más comercial dentro del proyecto. No camina. ¿Está encendido? Sí. Tiene un botón a un costado. Bueno, si quiere le ayudo desde acá. ¿Está apagado? Ahí está. ¿Está metido el adaptador de USB, verdad? No. ¿Quién quiere desde acá? Ok, sale. Entonces si quieres avanzamos. Perfecto, muy bien. Ese. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ahorita lo reconozco, bueno, vamos platicando un poquito. Bueno, la parte intangible del proyecto es que se cuenta con necesidades de energía eléctrica cada vez más demandantes en nuestros días. Cada vez somos menos tolerantes a que haya un corte de energía y en operaciones críticas como pueden ser
bancos, sites de cómputo, call centers, ahí no hay la posibilidad de tener un corte de energía ni el más mínimo. Siempre se van a equipar con distintos dispositivos para evitar esto. El primer dispositivo y lo más antiguo que hay pues son las plantas de emergencia, normalmente a diésel, pero esto funcionaba bien cuando unos 10 segundos de ausencia de energía eran aceptables. Ahorita no pueden quedarse sin energía ni un segundo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en ese momento? Pues un UPS, que ya va a ser un sistema que va a cubrir instantáneamente esa necesidad. Pero seguimos avanzando con nuestras necesidades cada vez más demandantes y tratamos de que sean los sistemas mucho más confiables. Entonces, además de la planta y el UPS, queremos que hayan dispositivos que garanticen que va a funcionar esto siempre, ¿no? ¿Cuáles van a ser algunos de estos obstáculos? Bueno, pues el tiempo de ejecución. Cualquier proyecto como este va a tener que hacer una ingeniería y esa ingeniería tiene que estar respaldada y tiene que estar certificada para antes de empezar yo a comprar cualquier elemento que esté todo cubierto y yo poder saber cuánto va a salir eso, ¿no? Porque esto alguien lo va a pagar de una u otra forma. Luego, ya teniendo yo toda la ingeniería, voy a necesitar permisos de construcción. ¿En dónde voy a construir? Necesito esos permisos de construcción. Pueden tardarse, depende del lugar en donde lo hagan, pues hasta un año, ¿verdad? Ya que tengo todos esos permisos, empiezo yo con la instalación, hago mis pruebas, mi certificación, y entonces todo esto, pues estábamos hablando de altos costos de mano de obra especializada que va a ir a ese lugar en particular. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Que todo quede en un solo elemento compacto, que no haya necesidad de sacar permisos de construcción, que la ingeniería ya esté preaprobada y certificada por alguna autoridad. Y pues, ¿qué fue lo que buscamos? Primero, ¿qué dispositivo existe actualmente que se use comúnmente para que sea móvil, para yo poderlo mover y que no se considere una construcción? Entonces, encontramos que hay un elemento, que es el siguiente, porque sigue sin caminar, o está, a lo mejor así, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, finalmente fue, pues hacer el unifilar del sistema, ¿no? Tenemos lo que va a ser el generador, tenemos nuestro tablero de distribución, nuestro UPS, nuestra carga, y para mantener fresco el lugar en donde va a estar operando, pues un condensador y un evaporador. Todos estos elementos van a producir calor, ¿no? Voy a proteger mis cargas con supresores de pico y vamos a tener lo que es la cometida por un lado y la carga en el otro, con un bypass para poder dar mantenimiento al equipo. En caso de una falla, sobre todo para dar mantenimiento, pero en caso de una falla, yo poder seguir teniendo la alimentación de la Comisión Federal de Electricidad, que es el siguiente. O sea, el elemento que encontramos que es el más común para poder instalar todos los componentes de este sistema fue un contenedor marino estándar de 40 pies, high cube, en el cual albergamos todos los demás componentes. Entonces, esto yo lo puedo instalar en cualquier lugar sin un permiso de construcción. Lo único que van a estar va a ser la carga y, por supuesto, CFE. Entonces, principales componentes, vamos a tener la planta, una transferencia, un control de sincronía, que lo que va a hacer es poner la frecuencia y el voltaje de la planta al mismo que está en CFE, para que cuando hay un retorno de energía del CFE, cuando se restablezca el servicio, lo que vamos a tener no vamos a tener otra interrupción. Entonces, ya no voy a tener ningún problema, el UPS ni se va a dar cuenta, vamos a seguir trabajando como si nada, ¿no? Después, evidentemente, un UPS Mitsubishi, que tiene la capacidad de manejar dos fuentes de alimentación. Por un lado vamos a tener un banco de baterías y por el otro lado un volante de inercia. Esto viene siendo un acumulador mecánico. Está funcionando a 32,000 revoluciones por minuto y ahorita voy a llegar a un poquito más detalle de lo que hace este volante de inercia. Siguiente. Este viene siendo el aire acondicionado, los supresores de pico
y una RBS. Esto es un dispositivo que lo que va a hacer es, en la planta, el componente más común que llega a fallar son las baterías, aunque parezca increíble. Entonces, al tener un doble banco de baterías, voy a reducir las posibilidades de una falla por las baterías. Entonces, este equipo lo que va a hacer seleccionar cuál banco de baterías es el que tiene más carga. Ahora vamos, esto vendría siendo el volante de inercia. Entonces, el volante de inercia está encapsulado, ahí estuvo, está encapsulado en un cilindro metálico con laminillas para dispersar el calor, y dentro vamos a tener un rotor de imán permanente y un estator que va a estar girando a 32,000 revoluciones por minuto. Estas 32,000 revoluciones por minuto lo que va a hacer es generar una energía a muy alta frecuencia. Vamos a tener una electrónica de potencia que va a llevar esa energía a corriente directa y luego a alterna, y entonces se va a igualar con la energía que se está utilizando. Vamos a tener una bomba de vacío, y este volante va a estar sobre podríamos llamarle un valero, pero magnético. No hay contacto entre el volante y el housing, ¿no? Entonces no hay fricción, por lo tanto lo hacemos muy eficiente. Y tenemos una bomba de vacío, que esta bomba de vacío también va a hacer que sea más eficiente porque no hay fricción con el aire. Así que vamos al siguiente. Entonces, ya dentro del contenedor tenemos la planta de emergencia, esta planta de emergencia con el doble banco de baterías y sus cargadores, y el ARBS para seleccionar cuál es el que funciona mejor. Vamos a tener dentro de este hay una separación para manejar esta parte que es mucho más caliente que la demás, y tener la acústica, porque tenemos un motor diésel ahí, entonces tenemos todo recubierto con un material aislante. Después vamos a tener la transferencia, el volante de inercia, el banco de baterías, el UPS, este viene siendo el bypass, el aire acondicionado, que es el siguiente. A diferencia de otros conceptos en los que dentro de un contenedor se meten componentes, lo que logramos aquí es manejar un pasillo para el operador y un pasillo para mantenimiento. Entonces yo tengo acceso a todos los tableros por la parte frontal y por la parte de atrás. En caso de que le dé mantenimiento al aire acondicionado, hay unas persianas que van a operar en esta parte y esta parte de forma automática, y un ventilador para poder circular el aire, de tal forma que no se vaya a acumular el calor que se está generando dentro del equipo. Vamos al siguiente. Este sería ya cómo se ve ya por fuera el equipo totalmente terminado. Aquí se pueden ver las ventilas. Esta es la toma de aire de la planta, su acceso, y esto es para mantenimiento, pero el aire que despide el radiador sale por la parte de arriba junto con los gases de escape. Entonces, ahorita tenemos aquí un pequeño video en el que estamos dando las características ya como un producto comercial. Inmediatamente terminando, pasa Ebert Godínez para hablar con ustedes. Con permiso.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escucha? Perdón. Soy Eber Godínez, ingeniero electricista del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Apoyamos en una integración con Planelec este proyecto PEI, muy interesante para nosotros. Nuestra gerencia es una de las áreas importantes del instituto. Vengo de la gerencia de transmisión y distribución y hacemos proyectos tanto en transmisión como en sistemas de distribución. Bien, en este proyecto algo interesante en la que nosotros participamos fue un reto importante. Generalmente en todos los sistemas lo esencial es la confiabilidad, pero también los tiempos de respuesta de los sistemas. En este reto, como instituto, participamos en ciertos planteamientos del sistema de distribución, validar el proceso de pruebas y revisar al final, estar presente en las pruebas de integración del sistema. Bien, entonces, principalmente, para nosotros era muy importante mantener la confiabilidad del sistema, ¿sí? Porque el sistema puede ser escalable. Este sistema que es un prototipo, son 300 kilowatts en baja tensión, pero puede ser escalable, ¿no? a varios megas. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que nosotros estuvimos analizando? Son sistemas que operan en forma interconectada con una red de distribución, ¿sí? Y como comentaba el ingeniero Pedro, los sistemas de respaldo en plantas, centros comerciales e industria nacieron con la problemática de confiabilidad, que es una planta de emergencia, ¿sí? Posteriormente se agregaron las UPS, pero a raíz de los procesos en el mundo para crear energía limpia, un proceso importante de integración a los sistemas de distribución es el almacenamiento de energía. En este caso, hay sistemas tradicionales, el sistema mecánico hidráulico es el más importante, el más limpio, a nivel mundial es el que tiene mayores rentabilidades. Sin embargo, en sistemas de distribución, las baterías obviamente tienen una función de almacenamiento, confiabilidad, pero no son completamente limpias, ¿no? El hecho de integrar un sistema, un volante de inercia, integra la componente parte limpia al sistema, ¿no? Entonces, nos interesaba trabajar en la parte de la integración, en la parte de ingeniería, y muy importante que el volante de inercia realmente cumpla su función a la hora de inyectar energía para extender la vida útil de las baterías, ¿no? Entonces, si algún grupo de baterías tiene una vida útil de 6 años, con el volante de inercia se puede extender fácilmente al doble, ¿no? Entonces, esta era la parte importante. La siguiente, por favor. Esto, finalmente, el hecho de estar interactuando con un sistema, para nosotros era muy importante verificar estos tiempos. Estos tiempos desde las primeras pruebas para nosotros es muy importante para evitar desgaste al sistema de las baterías. La siguiente, por favor. Hay en México aplicaciones en sistemas de distribución de muchas UPS, pero hay pocos volantes de inercia. Un punto importante es, en el proceso de pruebas, es verificar los rangos de operación del volante, porque
como es un sistema que está operando continuamente, debemos de verificar que esta tensión de inyección a la potencia que requiere el sistema de 300 kilowatts, que es el prototipo, realmente se realice en forma adecuada. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es algo importante en lo que estuvimos analizando, porque desarrollamos un procedimiento para tener certeza que el sistema a diferentes capacidades de carga estuviera operando correctamente. De esta manera determinamos que los pasos de 25, 50, 75 y 100% de carga eran importantes, ¿verdad? Sobre todo de que hay muchos equipos, muchas UPS, pero sistemas integrados hay poca información, entonces no hay normativa en este caso. Bien, la siguiente, por favor. Esa es una tabla de valores medidos. Hay toda una serie de registros del sistema. Sí, ustedes pueden ver aquí tensiones nominales del sistema. El sistema opera a 480 volts. ¿Sí? Y hay transformación a la salida para el sistema de distribución de 220 para sites. Entonces, algo que nosotros estuvimos verificando en el proceso de pruebas fue que lo que definimos para el procedimiento de pruebas, los resultados fueran adecuados. Por ejemplo, aquí encontramos que el sistema, hay un desbalanceo en cuanto a que son valores muy bajos y cumple con los códigos de red de un sistema de distribución. Entonces estuvimos verificando una serie de pruebas, sometiendo el sistema a diferentes tipos de carga, y realmente fue muy interesante y satisfactorio al final establecer un procedimiento de pruebas, calidad en el proceso, y encontrar que los resultados están dentro de normativa y códigos de red del país. Generalmente aquí ustedes ven los valores, los que conocen valores de armónicos en el sistema, son valores muy bajos realmente, y no llegamos ni al 1%, ¿no? Entonces, el sistema es muy estable, cumple con la calidad de energía que cualquier site o sistema de distribución requiere. Bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante. Yo no soy ingeniero eléctrico, solo soy economista, pero de lo que pude entender, en realidad tenemos como un proyecto que jugó con una parte de integración tecnológica, ¿no? De 3 tecnologías diferentes, y que implicaba el desarrollo de un algoritmo de control que te permitía tener un sistema de respaldo dinámico para el consumo de energía con la calidad que se requiere, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto interesante. A continuación, abriríamos una primera ronda de preguntas y respuestas. Si les parece bien, podemos recolectar 3 preguntas, 3 personas que hagan una pregunta, y dejamos que nuestros invitados las vayan respondiendo. Entonces, no sé si me hacen favor de levantar la mano alguien que tenga alguna inquietud. Si quieren, comenzamos con primero las damas aquí enfrente, luego Gaby, y seguimos por aquí atrás, y en la segunda ronda recolectamos el resto. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo preguntas para las 2 personas. El primero para Pedro. Me gustaría saber si su empresa invierte en I+D y aproximadamente qué porcentaje de I+D porcentaje invierte, y si cuenta con áreas de investigación y desarrollo. Y por otro lado, para el señor Ebert, me gustaría saber el número de investigadores que tiene su centro, aproximadamente el porcentaje que pertenecen al SNI y el porcentaje de su presupuesto dedicado a I+D.
Bueno, hola, Gabriela Dutrenit de la UAM Xochimilco. Me gustaría que contaran un poquito sobre, por un lado, sobre la innovación. O sea, de dónde surgió la idea, o sea, fue de la empresa, fue del INEL, o sea, cómo se dio esa relación al inicio, ¿no? Y cómo fue la interacción en el proceso de gestación de este proyecto. Y lo segundo es que hablaran un poquito más sobre cómo fue la relación entre la empresa y el instituto, ¿no? O sea, qué problemas hubo, qué beneficios se generaron, qué se podría superar, cuáles son las lecciones aprendidas de la relación que tuvieron en este proyecto en específico, que pudieran ser enseñanzas para esta vinculación en otros casos entre otras empresas y el mismo instituto u otros centros de investigación. Sí, buenas tardes. La pregunta es básicamente, ¿cuáles han sido los resultados posteriores a haber terminado este proyecto ya para la empresa a nivel comercial? Bueno, en lo que se refiere al porcentaje de gastos en investigación y desarrollo, realmente la empresa los tenía a un nivel muy informal y no contabilizados. Recientemente se empezó a contabilizar y nos dimos cuenta que estábamos muy bajos en ese nivel y que estábamos por debajo del promedio de México, que es bastante bajo. Entonces decidimos hacer alguna investigación y desarrollo y estuvimos viendo varios proyectos. De hecho, tenemos en vías de desarrollo varios proyectos. Ahorita este es el primero, ya estamos empezando con el segundo y con el seguimiento de este primero. No llegamos ni al 3% de costos. ¿Y algo más preguntaste de eso? Sí, no hay un departamento de innovación y desarrollo, sino más bien un departamento de ingeniería que le dedica cierto tiempo a investigación y desarrollo, ¿no? Y sobre todo poniendo proyectos muy específicos, pero no hay una persona dedicada a investigación y desarrollo dentro de la empresa. ¿Ustedes no podrían poner aplicar estímulos fiscales? Bueno, tenemos una… No hay un departamento como tal, sino gente dedicada a eso. Exacto, sí. Sí. Luego tu pregunta es… perdón. Sí, Perdón. nada más para cerrar, perdón, ¿vienes de alguna universidad? Sí, de la Universidad Complutense, estoy haciendo una estancia de investigación. Ok. Mira, el INEL ha sufrido varios procesos. Hace años, unos 20 años, el INEL nació, bueno, el año pasado cambiamos de IIE a INEL, y hace 20 años nosotros recibíamos presupuesto 100% federal y destinábamos prácticamente un 80% a investigación. Pero hubo un cambio muy brusco y de hace 20 años para acá nosotros los proyectos de investigación pasaron a ser el 20% del instituto y nos exigieron a conseguir nuestros propios recursos, del cual Comisión Federal y Pemex son nuestras empresas, que ahora con la reforma energética pues, ha cambiado mucho. Bien, el instituto tiene aproximadamente 400 investigadores, ingenieros, maestros en ciencias, doctorados y 40 SNIs hasta el momento. En el proyecto yo participé activamente, pero me apoyaron dos maestros en ciencias en la parte de control. Esa es la respuesta. Eso es considerable. No lo tengo a la mano, pero si me das tu correo, con mucho gusto. Tenemos que cumplir un programa y un índice. Hay índices y sí tenemos. Te lo envío por correo. Era lo de la innovación, cómo se generó la idea, si fue de la empresa, Perfecto. Ya. el INEL,
Ya, con eso me... Perfecto, muy bien. Bueno, la idea fue originalmente dentro de la empresa, empezó por este tema de innovación y desarrollo, y al buscar cuáles eran los proyectos que más nos interesaban y que más potencial económico o comercial podrían tener, vimos que habían dos, que era, y pues finalmente pedimos para los dos, se nos otorgó para este proyecto y el segundo está ahorita ahí en proceso. Ahora, ¿qué fue lo que vimos? Okay, que tenemos una tecnología en nuestra empresa que se ha quedado en un producto que es el que siempre se ha vendido. Y lo que necesitamos es diversificarnos, obteniendo un producto innovador que no tenga nuestros competidores y que pueda realmente ofrecer una innovación a las compañías que lo puedan adquirir. La innovación está muy dirigida a lo rápido en lo que se puede hacer, implementar esto. Entonces ya es un producto con muchos componentes realmente que ya existen, pero que cada vez que se instalan se tienen que hacer toda una serie de pruebas y una serie de gastos que se pueden distribuir en el tiempo en un proyecto nada más y no en muchos proyectos en vez de nada más uno y repetirlos cada vez. Entonces sí buscamos algo que fuera diferente, que nadie más pudiera ofrecer. Como INEL iniciamos la plática con el ingeniero Pedro en cuanto a cómo podríamos integrar este proyecto, muy interesante para nosotros, acostumbrados a trabajar en plantas de Pemex, Comisión Federal, en sistemas de distribución en menor escala, porque principalmente son pequeñas empresas las que se dedican en México a esto. Y sobre todo el reto muy importante a nosotros y el punto de innovación, cómo innovar un producto, un proceso que va a tener aplicación inmediata y que sobre todo la certeza de cómo verificar que los resultados sean los esperados, principalmente en confiabilidad, que es lo que nos interesó. El proceso de integración fue a través de un contrato en donde se estipularon las responsabilidades de cada uno, las responsabilidades nuestras de revisión, de verificar, de hacer la metodología de las pruebas, sobre todo que es un sistema que hay poco normativo, aún ISE hay tiene poco en el mundo, UPS sí hay mucho, pero la integración con volantes de inercia hay muy poco, prácticamente es lo que traen los competidores, y sobre todo realizar las pruebas, estar presente con los diversos fabricantes, la integración, el lenguaje que se habla, pues no es lo mismo entre una fábrica y otra, sobre todo y corroborar los resultados, ¿no? De a veces no estar de acuerdo, de que hay que repetir las pruebas hasta que estas sean satisfactorias para ambas partes, ¿no? Hemos hecho otros proyectos con otras empresas aplicando fondos de gobierno y son muy importantes. Le hemos dado seguimiento a los desarrollos que hemos trabajado con empresas y ha sido muy satisfactorio en cuanto a la aplicación ya a los sistemas reales, ¿no? Uno de los puntos muy importantes que para este proyecto era contar con el apoyo de cada uno de los componentes de este sistema. Entonces, invitamos a todos los fabricantes, como son Mitsubishi, Baikon y demás, para que participaran en el proyecto con nosotros. Nosotros lo integráramos y la parte de la verificación, prueba, certificación, eso pasaba a INEL. Entonces sí necesitábamos mucho de esa ayuda y ese conocimiento de sistemas eléctricos para poder nosotros sacar un producto que podamos decir que está certificado, ¿no? No más. Ok, gracias. En cuanto al resultados, ajá. Entonces, bueno, a partir de que ya se hizo el prototipo,
Ahorita ya hay un esfuerzo comercial, ya ahorita habrán visto el video que pusimos ahí para que sea muy fácil explicarlo y que lo pueda ver también, subirlo a YouTube, todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Y este esfuerzo que estamos haciendo comercial también nos ha hecho dar cuenta de que nada más es, digamos, la punta del iceberg. Realmente tenemos un mercado mucho más grande de lo que esperábamos, tenemos capacidades con combinaciones muy diferentes. Por ejemplo, este prototipo fue la planta de emergencia de 300 kilowatts, el UPS de 300 kilowatts. Pensábamos que así se iba a comportar el mercado, iba a ser 1 a 1. Ahorita ya de los primeros clientes que empezamos a tener, que es un call center, lo que necesita es pues otras capacidades, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en su proyecto, que es un proyecto de 250 kilowatts en la planta de emergencia y 70 kilowatts en el UPS. ¿Por qué quieren esa diferencia de capacidades? Porque realmente la carga crítica es de 70 kilowatts. Lo que quieren es mantener a todas las personas que tienen sus computadoras resolviendo problemas para Dell, aparentemente, los quieren tener trabajando, y el tema de confort, de todo eso, puede aguantar unos segundos más, ¿no? Pues, en realidad, el tiempo que no mencionamos ahorita, el tiempo de respuesta de este sistema es, con el UPS, de forma inmediata tienen energía por 19 segundos, que es el tiempo que me va a tomar hacer hasta 2 marchas del equipo, en caso de que llegara a fallar, para que tome la carga la planta de emergencia y ya siga trabajando con la planta y no con las baterías del UPS. Pero realmente nada más tenemos 19 segundos con el volante de inercia. Entonces ya lo que logramos es pues encontrar en el mercado una necesidad diferente a la que nos habíamos planteado en un principio. Entonces ya ahorita, cuando habíamos pensado en hacerlos por múltiplos de 300 kilowatts, ya lo que hemos aprendido con el mercado es que vamos a necesitar adaptarnos a las cargas críticas y no críticas de este sistema. Entonces ahí viene el siguiente reto, que ya estamos con las manos en él. Un favor, nos faltan 40 minutos para concluir el panel y ya contamos con la presencia del segundo caso que queríamos presentar el día de hoy de tecnologías EOS. Entonces lo que les propongo es que demos paso a la presentación de nuestros segundos invitados. A ellos les pediríamos que en un espacio aproximado de unos 20 minutos nos expusieran la experiencia que vivieron en el marco del programa, abrir un espacio para preguntas y respuestas de unos 10-15 minutos para ellos, y luego podremos a lo mejor volver a tener una ronda conjunta de preguntas para ambos casos, ¿no? Entonces, si les parece bien, le agradezco mucho a Pedro y a Ebert que hayan estado con nosotros en este momento. Ellos todavía no se retiran, al final volvemos a contar con su participación, y si no, siéntanse en completa libertad de acercarse con ellos al final del panel y platicar. Aprovechemos que los tenemos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Ebert, se los agradecemos muchísimo. Gracias. Y ahora le pediríamos a Germán Díaz y Alejandro Acevedes, si nos hacen favor de acompañarnos en la mesa. Nos va a tomar unos minutos ahí instalar el equipo que ellos requieren para hacer su presentación. En lo que eso sucede, aprovecho para presentarlos. Tecnologías EOS es una empresa que ha sido beneficiaria del programa de estímulos a la innovación y que además es ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación en la edición 17 en la categoría de Innovación y Producto. Como vamos a poder observar en unos momentos, hay una innovación bastante interesante. ¿Estamos listos? Perfecto, entonces, por favor, Germán, Alejandro, bienvenidos. Por favor. La mecánica que hemos venido manejando a lo largo del día, les pediríamos que en un espacio aproximado de unos 20 minutos nos expusieran primero la visión de tecnologías EOS y posteriormente contar con la visión de la institución vinculada, que en este caso es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, Germán, si nos haces el enorme favor de compartirnos tu experiencia. Te comparto el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Nosotros venimos representando a la empresa Tecnologías EOS y participamos
el año pasado en un programa PEI. Ya todos saben que es un programa PEI porque ya han venido teniendo diferentes sesiones. Entonces, nosotros participamos en ese programa para hacer el desarrollo de un monitor de transformadores de distribución de energía eléctrica. Estos dispositivos lo que tienden a hacer es monitorear ciertos valores, ciertos parámetros dentro de los transformadores para prevenir o anticipar fallas catastróficas en los mismos. Al mismo tiempo, también desarrollamos un par de compensadores dinámicos de factor de potencia. Todo esto está enmarcado en un proceso vamos a decir, es un proceso lógico que viene desde el 2014, donde participamos también en un PEI, en el cual desarrollamos un sistema de control y monitoreo de los sistemas de administración de energía eléctrica. Ese proyecto fue sumamente exitoso para la empresa y como tiene un carácter completamente modular, pudimos extraer ciertos circuitos, ciertos diseños para poder en 2016 iniciar un proceso para poder asimilar esas tecnologías y generar nuevos productos para poderlos introducir al mercado. Este desarrollo se hizo con la participación del personal de investigación y desarrollo de tecnología SEOS, asesores externos y dos instituciones vinculadas, que son el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico de Apizaco, con el cual ya habíamos participado en alguna ocasión en otro PEI. Yo quisiera que el ingeniero César Ríos nos diera una breve semblanza de lo que es tecnología SEOS para posteriormente introducirlos a lo que fue el desarrollo del proyecto. Bien, buenas tardes. ¿Y se escucha? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Les voy a platicar brevemente lo que es la historia de Tecnología SEOS. Tecnología SEOS es una empresa que ofrece soluciones de infraestructura avanzada de medición con enfoque a aseguramiento de la medición y reducción de pérdidas. Nuestro cliente más importante es Comisión Federal de Electricidad. Tecnología SEOS se fundó en el año 2005, en octubre del 2005 estamos cumpliendo 12 años. Esta empresa inició con aproximadamente 5 o 6 empleados y actualmente somos más de 500 trabajadores trabajando en diversos proyectos, ingeniería, fabricación, desarrollo de software, implementación de proyectos, ventas, administración, etcétera. Nosotros somos representantes de compañías internacionales como Honeywell, Silver Springs Networks y algunas otras más. Fuimos la primera empresa que desarrolló un proyecto de infraestructura avanzada de medición en conjunto con CFE, con iniciativa de la Secretaría de Energía. Esto fue en 2011 para la División Valle de México Centro, aquí en Ciudad de México, en la zona Polanco, un proyecto de 27,000 medidores que cubrieron prácticamente este sector. Después se amplió al centro histórico para llegar a un total de 50,000 puntos. Con estas bases después CFE lanzó sus concursos, solicitaciones de proyectos de inversión financiada en 2014. A partir de 2014 fue lanzando proyectos de este tipo, es decir, son proyectos llave en mano que se enfocaron a la reducción de pérdidas, cambios de medidores, sistemas de adquisición de datos, modificaciones a las líneas de media tensión, transformadores de distribución nuevos, etcétera. De estos se concursaron en 2014 a 2016, se concursaron 17 proyectos, de los cuales ganamos 7. Nosotros somos la empresa que más hemos logrado la adquisición de este tipo de proyectos. También por primera vez en la historia, en 2014, fuimos el primer consorcio 100% mexicano que ganó un proyecto de más de $100 millones. Siempre habían sido extranjeros. Es un logro muy importante. En resumen de equipos, hemos vendido más de 1,5 millones de medidores a lo largo de estos 12 años, más de
5,000 transformadores, hemos construido o estamos construyendo más de 500 kilómetros de línea de media tensión en 23,000 volts. Tenemos más de 650,000 licencias de software de administración de medición, que es un software que interactúa entre los sistemas de adquisición de datos de los medidores y los sistemas que utiliza Comisión Federal de Electricidad para atender a sus clientes y servicio al cliente. Aquí tenemos en la gráfica, en 2010 se fundó el grupo Tecnologías EOS, que cuenta con las empresas Tecnologías EOS, que es la que ahorita estamos mencionando. EOS Tech es una empresa de ingeniería, desarrollo y fabricación de equipos y gabinetes. EOS Medical, que es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de reparación de equipo médico, venta de equipo médico. Y Nuvotech, que es una empresa que desarrolla software, básicamente le llamamos sistema de administración de medición, que interactúa entre los sistemas de adquisición de datos de los medidores y los sistemas de CFE. A partir del 2015, obtuvimos la patente del gabinete de medición. Aquí vemos gráficamente un gabinete de medición. Un gabinete de medición es un equipo que concentra 12 o 24 medidores, también con comunicaciones, y manda la información a través de radiofrecuencia hasta las instalaciones de la empresa de electricidad. Al mismo tiempo, por PLC envía información a un display que se encuentra dentro de los departamentos de las casas, donde le muestra lecturas o información relevante relativa a su recibo de electricidad. Entonces, en 2015 obtuvimos la patente de este gabinete de medición. Ya la tenemos registrada en países como Perú, Colombia, Chile, Nicaragua y por supuesto en México, y tenemos patentes en trámites en otros países. Finalmente les quiero comentar que en 2014 ganamos el PEI con el proyecto del gabinete de medición. En 2017 volvimos a ganar el PEI con el monitor de transformadores, que ahorita les va a platicar Germán. Y también en 2016 ganamos el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Estamos certificados en ISO 9001, 14001, 18001 y en proceso de empresa socialmente responsable. Con esto cedo la palabra a Germán Díaz para que continúe hablando sobre la gestión. Bueno, como les comentaba, el proyecto de 2016 fue un consecutivo del proyecto de 2014. En sí, los objetivos básicos del proyecto fueron, primeramente, aprovechar el éxito obtenido en el PEI 2014 y utilizar algunos derivados de ese desarrollo para generar nuevos productos. Ya de por sí había sido muy exitoso el proyecto de 2014, representó un crecimiento en cuanto a ventas, utilidades, instalaciones, aumento de personal y de personal dedicado a investigación y desarrollo enorme, y quisimos aprovechar mucho de lo que técnicamente se generó en 2014 para generar nuevos productos. Luego, otro de los objetos era diseñar equipos para la industria eléctrica basándonos en una estructura modular. La estructura modular es básica en nuestros productos porque nos permite ser más versátiles, poder responder más fácilmente a las demandas del mercado. También era importante llevar el diseño a un nivel RTL7 mínimo para el monitor de transformadores de distribución de energía eléctrica. También diseñar los sensores relacionados a este monitor con los que trabajaría, que serían medidores de corriente, de voltaje, de temperatura y de vibración. Y luego diseñar e implementar a nivel RTL6 un corrector de factor de potencia digital y uno analógico. El corrector analógico es un corrector de mucho menos tecnología, menos innovación,
pero que nos permitía seguir utilizando elementos que habían sido desarrollados durante el proyecto de 2014. La estructura de colaboradores, que era de lo más importante, primeramente se pensó en utilizar un PEI de CONACYT. Después se organizaron grupos de trabajos con el Tecnológico de Apizaco, con quien ya habíamos tenido una experiencia previa, con el Tecnológico de Monterrey, que fue una muy grata sorpresa el trabajar con ellos, un grupo de asesores externos de posgrado y dos grupos de trabajo, básicamente un grupo de trabajo directamente en las instalaciones centrales de tecnología CEOS y un grupo de trabajo en la ciudad de Querétaro. El Tecnológico de Monterrey, que fue la principal institución vinculada, aportó muchísimo al proyecto, y voy a dejar al doctor Alejandro Aceves a que nos dé una pequeña semblanza del Tecnológico. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a ser breve con esto, simplemente voy a presentar al Tecnológico en 5 segundos. El TEC de Monterrey es una institución que tiene ya más de 70 años de haber sido fundada, fue fundada en Monterrey con la iniciativa de don Eugenio Garza Sada, y en aquellos entonces solamente tenía repercusiones, planes de carreras académicas en Monterrey. Y ahora es una institución que está presente en prácticamente todas las principales ciudades de México. El TEC de Monterrey rápidamente tiene su historia dividida como en 3 pedazos. De su fundación a más o menos 1965, cuando se fortalece. La segunda parte le conocemos como crecimiento, que es cuando desde 1965 hasta el 2000 empieza a crecer y a expandirse por toda la República, y del 2000 para acá le conocemos como la etapa de consolidación. Ahora el Tecnológico de Monterrey está haciendo esfuerzos muy importantes para insertarse dentro de la economía del conocimiento. Es decir, que no solamente se necesitan programas de posgrado, no solamente se necesitan investigadores, también se necesita hacer innovación, transferencia tecnológica para impactar en las empresas y en el sector productivo. No solamente también en el sector productivo, sino también en las instituciones del gobierno, del Estado. Pero eso requiere de una infraestructura. Entonces, poco a poco, además de los programas de posgrado, además de los investigadores, se han ido creando grupos que nosotros le llamamos cátedras de investigación, y después ahora se llaman grupos de enfoque. Además, se crearon centros de investigación, parques tecnológicos, oficinas de transferencia tecnológica, de tal suerte que todo este banco de herramientas, el profesor o el investigador puede echar mano para arrancar su investigación. Tenemos entonces ahorita, al día de hoy, 31 campus y 9 oficinas de transferencia tecnológica repartidas en toda la República. Y yo les voy a platicar un poquitito más del Campus Estado de México, donde yo estoy trabajando, donde colaboramos. Está más o menos al norte, noroeste de la Ciudad de México. Tenemos 19 carreras del área de ingeniería, yo estoy en el área de mecatrónica. Tenemos 2 maestrías, 2 doctorados y obviamente toda la infraestructura académica para estos programas. ¿Okay? Entonces, además de eso que estoy ahí, tenemos también una oficina de transferencia tecnológica y tenemos varios centros de investigación. Bien, vamos a hablar un poco de la filosofía del desarrollo del proyecto. En general, yo podría asegurar que todos los que estamos aquí porque tenemos fe y confianza en que el desarrollo tecnológico puede ser la base sobre la cual puede sustentar nuestros países, pues un mejor nivel de vida, un desarrollo sustentable y firme. La filosofía del desarrollo del proyecto fue la siguiente. Primeramente, implantar en el proyecto nuestro modelo de gestión de tecnología, el cual nos llevó a ganar el Premio Nacional de Tecnología e Innovación con el proyecto de ProInnova 2014. Nuestro proyecto de 2014 fue la base que detonó todos los subsecuentes proyectos y desarrollos. Luego, buscar en todo momento
la creatividad y originalidad en los diseños, respetando los objetivos finales, pero siendo flexibles en las metas intermedias. De alguna manera queríamos que las instituciones que participaron en el proyecto, tanto el Tecnológico de Monterrey como el Tecnológico de Apizaco, aportaran, pero no en el sentido de contratarles para hacer un determinado dispositivo o un determinado desarrollo, sino queríamos una relación interactiva que generara ideas, que de alguna manera fomentara la creatividad dentro del desarrollo del proyecto. Luego, establecer grupos interdisciplinarios con personal de tecnología SEOs y las instituciones vinculadas, para que de alguna manera el proyecto tuviera un crecimiento más armónico. Y por último, contemplar en todo momento que el desarrollo del proyecto estuviera ligado o relacionado con futuros productos que pudieran derivarse de este estudio. Este es nuestro modelo de gestión de tecnología. En sí, en México tenemos un modelo nacional de gestión de tecnología que es base de muchos otros modelos particulares o adaptaciones que van haciendo las empresas. Nuestro modelo de gestión de tecnología está basado en el funcionamiento de una orquesta sinfónica. Ahora, ¿por qué una orquesta sinfónica? En una orquesta sinfónica cada uno de los elementos es no solo un especialista, sino en la mayoría de los casos es un virtuoso. El plan de trabajo generalmente es una obra maestra, generalmente hecha por algún genio, un Mozart, un Beethoven. El director es una personalidad en la cual se tiene confianza, conoce a fondo el funcionamiento de todos los elementos que conforman su empresa, en este caso la orquesta sinfónica, y conoce personalmente a cada uno de los elementos que trabajan para él, sabe de sus capacidades, lo que pueden hacer, lo que no, y cómo ayudarlos o complementar sus labores. Todo esto aunado a una organización donde existe áreas, o sea, se van integrando los elementos que trabajan dentro del proyecto en áreas, y cada área tiene un representante o un vocero o un enlace directo con el director. Aquí hablamos mucho del núcleo de alta dirección, que no es una sola persona, es un núcleo formado por varias personas, es un núcleo interdisciplinario, pero en torno al cual giran todas las actividades de gestión de tecnología. Básicamente todos los procesos tienen como centro el núcleo de alta dirección. Los demás procesos son los clásicos básicamente. Se tiene el proceso de vigilancia, el proceso de planeación, el de habilitación, el de protección, el de implantación, pero hemos agregado con una relevancia extraordinaria la alta dirección, y esto nos ha funcionado muy bien. Esto puede ser muy útil, muy eficaz en empresas de tamaño medio. Sí es lógico que en unas empresas ya demasiado grandes habría que fraccionar cada uno de los procesos, ¿no? Bueno, fuimos formando grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, este es del TEC de Monterrey, se armaron grupos por semestres. La naturaleza de la institución, siendo una institución docente, tiene 2 periodos muy claros de operación. Entonces integramos un grupo de trabajo para el primer semestre y un grupo de trabajo para el segundo semestre, pero con objetivos muy claros, muy definidos. Luego se habilitó una zona de trabajo en la ciudad de Querétaro, donde pudiéramos hacer pruebas de alto nivel, con alta corriente, alta potencia, cosas que no podíamos estar haciendo en las oficinas centrales de la compañía. Hacíamos sesiones de retroalimentación muy continuas. Aquí está el director general de la empresa, Bernardo Castro, en una sesión
de trabajo del proyecto, y teníamos también sesiones continuas con el personal y con los estudiantes que estuvieron participando por parte del Tecnológico de Monterrey. Organizamos todo lo que viene a ser los cronogramas de trabajo, de manera tal de que asignamos un cronograma específico para cada parte del proyecto. Recordemos que nuestro proyecto tiene varias secciones, tenía varias metas y diversos objetivos. Uno de ellos era el diseño del monitor de transformadores. Armamos equipos de trabajo, están definidos por un color específico, que incluye, por ejemplo, en este caso del color rojo, el TEC de Monterrey, personal de EOS, de CEPECO y asesores externos. Y dentro del cronograma fuimos estableciendo las actividades con la idea de que pudiéramos tener un cronograma más o menos dinámico. De hecho, hubo un momento en el cual hubo que transferir las pruebas a Querétaro, porque ya era imposible tener acceso a las cantidades de corriente que eran necesarias. Esto es lo mismo, pero enfocado al corrector de factor de potencia digital. No quiero ser demasiado técnico, ahondar más en lo técnico, sino más bien en el proceso de gestión de tecnología, pero de todas maneras les podría decir que el medidor, el monitor de transformadores estaba constituido principalmente por un medidor, que este medidor ya era producto del desarrollo de 2014. Diseñamos una tarjeta de interfase que nos permitía organizar la información que venía del medidor principal, y al mismo tiempo este contaba con una interfase de comunicaciones. La interfase de comunicaciones nos permitía tanto leer la información con celulares o con tablets, como integrarlo a un sistema de comunicación de largo alcance y que pudiera toda la información manejarse en una central. Más o menos la información que nos daban los celulares era la siguiente. Aquí podemos ver una medición de temperatura, y acá tenemos una medición eléctrica. Lo que buscábamos no era tanto el conocer exactamente el valor, sino la tendencia. O sea, no nos interesaba saber si la temperatura de operación era de 98 grados o de 57 grados. Nos interesaba saber a lo largo del tiempo cómo ese valor se iba incrementando o iba decreciendo. Eso nos permitiría, mediante un software desarrollado para esto, anticipar una falla en el transformador. El mismo tratamiento se lo dábamos a las mediciones eléctricas, y se lo dábamos también a las mediciones de vibración. Apresurándonos un poco, una de las modalidades de medición era directamente con un celular hacer las lecturas y posteriormente pasar esa información a hacer un análisis más completo. Siguiente. Aquí tenemos también los monitores, pero con la posibilidad de enviar la información a una central y hacer los análisis en la central. Hicimos el desarrollo de los sensores, sensores que tenían la posibilidad de trabajar sobre cables de muy diferentes calibres, y al mismo tiempo tomar la lectura de voltaje, la lectura de corriente, y sujetarse firmemente a los cables. Luego las pruebas las llevamos a cabo, como ya había comentado, en Querétaro, con un equipo ya bastante sofisticado para la elaboración de las pruebas. Estas son otras pruebas. Aquí está uno de los sensores de corriente y voltaje, las pruebas que se hicieron de linealidad y que luego se extrapolaron hasta más de 200 amperes. Aquí tenemos las lecturas y pruebas ya también con lectura a distancia, a corta distancia.
Y este es el esquema de lo que actualmente estamos planeando para ese desarrollo, que es extrapolarlo a pesar de su origen monofásico, a una medición trifásica para monitorear precisamente transformadores de naturaleza trifásica. No sé, si quisieras darnos muy rápido porque ya nada más tengo un minuto. El TEC de Monterrey y el Tecnológico de Apizaco estuvimos codo a codo trabajando, cada uno de nosotros tenía una serie de responsabilidades. Yo les voy a platicar la experiencia vivida desde un profesor en este proyecto dentro del TEC de Monterrey. Entonces, la primera está, digamos, cada renglón corresponde a una fase. Y la primera fase fue que tuvimos el acercamiento con la empresa se explica razonablemente con detalle qué es lo que busca, y uno de los elementos que nos pide es que seamos innovadores, es decir, que no solamente nos contentemos con lo que existe, sino además demos un paso más adelante y intentemos cosas locas, ideas que nadie más había intentado. Todas esas reuniones de diseño de qué es lo que vamos a hacer incluye el cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Entonces, por eso ahí pongo con la empresa, pero también entre los profesores. Es decir, tenemos dos tipos de reuniones. Primero, lo que quiere la empresa, y después entre los profesores para saber si eso es factible, y regresamos otra vez con la empresa para decirle sí, sí es posible, y ya sabemos con qué cosas vamos a hacer. Después firmamos el convenio entre la empresa y el TEC, y eso para nosotros, profesores, es la llave que abre todas las puertas de todas las instancias que tenemos dentro de la institución, particularmente, por ejemplo, para gestionar los fondos de CONACYT, que se acerque la oficina de tecnología, de transferencia tecnológica que tenemos, además la creación de las cuentas y que el profesor pueda usar todo el mecanismo de compras y que podamos tener los laboratorios, que podamos invitar a alumnos, que puedan tener becas de apoyo, los alumnos, etcétera. Y finalmente empezamos, y esta parte que ven en azul se repitió 2 veces, es un ciclo. Entonces, los profesores que tienen ya encargado elementos muy particulares invitan alumnos. Esos alumnos invitados se seleccionan y después los incorporamos dentro del track de las acciones académicas. Finalmente ejecutamos el presupuesto, compramos cosas, y ahí es cuando profesores, estudiantes, trabajamos para hacer cosas diferentes. Entonces, tenemos varios grupos, dividimos esto en varios grupos para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el medir la corriente se puede hacer de 3 formas diferentes. Hicimos todavía una cuarta y una quinta, inventamos cosas diferentes. Después hicimos reuniones consecutivo con la empresa, básicamente teníamos reuniones cada mes, cada 2 meses. Presentamos los avances y teníamos retroalimentación de la empresa, hasta que finalmente entregamos el producto, que es claramente, de hecho fueron varios prototipos, y la puesta en marcha en las instalaciones de Querétaro, y finalmente los documentos finales y el cierre del proyecto. ¿Okay? Bueno, como ya queda muy poco tiempo, nada más comentarles que… Micrófono, por favor. ¿Perdón? Micrófono, por favor. Nada más comentarles que se fue desarrollando en paralelo lo que viene a ser el compensador de factor de potencia digital. Se hicieron las pruebas finales, tuvimos un poco de problema con la cuestión de las armónicas, que luego ya fue compensado. Se hicieron múltiples simulaciones en computadora. Y bueno, al principio estábamos alcanzando niveles de .939, pero ya al filtrarse las armónicas adecuadamente ya logramos superar el .97. Estos son los equipos tal y como quedaron. Este viene a ser un compensador de factor de potencia digital, y uno de los monitores ya con su antena, su sistema de transmisión. Estos fueron los sensores que se desarrollaron ahí mismo, las patentes, las solicitudes de patente a las que llegamos. Y por último, nada más una reflexión. Comentaba yo, si todos estamos convencidos de las bondades de la gestión de tecnología, nosotros vemos la gestión de tecnología como si fuéramos poniendo bloques a manera de escalones sobre los cuales
otros investigadores llegarán y pondrán otros bloques y así podremos ir subiendo e ir alcanzando otros niveles. En alguna ocasión Isaac Newton le escribió una carta a Robert Hooke diciéndole: hoy puedo ver más lejos porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Y se refería a gigantes como Galileo, como Descartes. Posteriormente leí yo un poema de León Felipe, el escritor español, que creo que se acomoda muy bien a este concepto. Él decía que se necesitan hombres que pongan sus hombros, porque con hombres sobre los hombros de otros hombres ya no habrá horizonte perdido ni estrella lejana. Gracias. Muchísimas gracias a Germán y a Alejandro por su participación. Prácticamente estamos sobre el tiempo que teníamos asignado para el panel, así que les pediría si podemos tomar un par de preguntas y con eso concluiríamos este panel. Por allá tenemos uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la presentación. Soy Ignacio Ponce de la UAM Xochimilco, estudiante de doctorado. Un par de preguntas, digamos, para las dos partes, que tienen que ver más como con la experiencia de la innovación, que el proceso, que más que con el, digamos, el producto que ya nos describieron muy bien. De las dos partes, digamos, ¿qué resaltarían? ¿Qué resaltarían del proceso de innovación entre el Tecnológico de Monterrey y la empresa, en el sentido de que ¿qué piensan que hicieron bien ambas partes? ¿O qué piensa la empresa, por ejemplo, que hizo muy bien el Tecnológico de Monterrey y viceversa? Y otra cosa es destacar qué es lo que aprendieron, qué les deja la vinculación, más allá, digamos, del prototipo, las solicitudes de patentes. ¿Qué ganó la empresa, digamos, en conocimiento, crear capacidades, etcétera? Tal vez una nueva forma de vincularse que no habían tenido con alguien más, y un poco el Tec de Monterrey, que digamos ya sabemos que es mucho de vinculación, digamos, ¿qué aprendió este grupo en particular con trabajar con la empresa? Gracias. Yo le agregaría lo que dijo Ignacio, la relación con el Instituto Tecnológico, o sea, cómo fue esa división del trabajo entre el Instituto Tecnológico, no me acuerdo cuál, y el Tecnológico de Monterrey, sí, y el Tecnológico de Monterrey, entre los dos, ¿no? Cómo se relacionaron con uno y con otro, qué papel cumplió cada uno, qué ventajas y desventajas hay en cada uno. Bien, el trabajar con las instituciones vinculadas fue una gran experiencia, pero una experiencia muy diferente de una respecto de la otra. El Tecnológico de Monterrey, en parte por su cercanía, porque tiene sus instalaciones en las afueras de la Ciudad de México, estuvo muy de acuerdo en incorporarse a nuestro modelo de gestión de tecnología, en tener este proceso muy recurrente de mucha retroalimentación de resultados, de posicionamientos. Yo les conminaba al grupo de alumnos a que no tuvieran miedo de expresar sus ideas, sus conceptos, aunque pudieran parecer a veces ligeramente absurdos. Yo soy de la idea de que si nos vamos hacia las soluciones más evidentes en primera instancia, nunca llegaremos a hacer algo verdaderamente trascendente. Entonces instamos a los alumnos, y con la ayuda de los doctores, del doctor Aceves y del doctor San Vicente, logramos generar ese espíritu en los alumnos. Los alumnos que participaron en el proyecto se entusiasmaron realmente de participar en el proyecto. En sí, para ellos era, además de una experiencia profesional,
algo divertido, algo que además sentían que estaban haciendo por su país. Entonces, creo que esa fue una gran experiencia. Con el Tecnológico de Apizaco fue más difícil lograr esto porque ellos están en Tlaxcala y la distancia tan grande hacía muy difícil el estar teniendo reuniones frecuentes. Pero también tuvimos una buena experiencia. Los alumnos que participaron por parte del Tecnológico de Apizaco eran alumnos doctorantes. Eran alumnos de licenciatura, la mayoría de los que participaron por parte del Tecnológico de Monterrey. Yo destacaría que la experiencia con el Tecnológico de Monterrey fue extraordinariamente buena. De ahí han surgido muchas relaciones entre los alumnos, nosotros, ya fuera del proyecto, porque nos hemos involucrado en cuestiones tecnológicas y en cuestiones de gestión de tecnología, y sobre todo les ha quedado en la mente que esto que hacemos es primordialmente un beneficio social, un beneficio para el país. Okay. La experiencia con la empresa EOS fue muy enriquecedora, pero además estresante. ¿Okay? El proceso de innovación es complicado, ¿ves? Si nosotros dijéramos es que vamos a investigar más a profundidad un fenómeno físico o vamos a hacer la integración de un componente y ya tengo todos los componentes, simplemente es comprarlo, entonces no estaríamos haciendo innovación. Innovación es darnos el permiso para estar fuera de la caja, pero tiene su riesgo, porque podrías no encontrar nada y podrías gastar demasiado tiempo. ¿Ves? Entonces fue una gran experiencia porque la empresa EOS desde el principio nos planteó así. Ellos querían este proceso de innovación, querían tomar estos riesgos, ¿ves? Sabíamos que podíamos lograr el objetivo, pero si queríamos estos riesgos y hacer ideas alternativas y darnos permiso de fallar en una, pero tal vez otra y tal vez otra, nosotros al final probamos como 8. De las 4, 2 se fueron a patente y una tercera está en proceso. Es decir, no porque se me ocurre una idea va a funcionar, tengo que darme el permiso. Entonces no todo el mundo está listo para correr esos riesgos y tampoco hay muchas empresas que tienen ganas de correr esos riesgos. Entonces, si hay una empresa que tiene ganas de confiar, de dejar que alguien más piense fuera de la caja, podríamos tener ideas que con un pequeño cambio, con una incorporación de algo, podría sacar un nuevo producto, un nuevo componente, algo específicamente diseñado para esta y todas las industrias cercanas a esta. ¿Ves? Entonces fue extremadamente enriquecedor, nuestros estudiantes confían en nosotros, entonces para nosotros los profesores es un doble reto, porque tenemos que ayudarlos a ir en la dirección correcta. Entonces, no nada más es un proceso de darnos permiso, pero además hay que entrenarlos y decirles, mira, al menos tiene que cumplir con estas cosas, ¿no? Entonces, hay un proceso de entrenamiento y permiso para ir más lejos, entrenamiento y permiso para ir más lejos. Entonces, fue muy estresante, pero fue muy divertido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Yo creo que podríamos cerrar este panel del día de hoy diciendo que haber escuchado estas experiencias de vinculación academia-empresa entre dos empresas mexicanas como Plantas Eléctricas Mexicanas y Tecnologías EOS y un centro de investigación público como es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y una universidad privada como lo es el Tecnológico de Monterrey fue electrizante. Entonces cerraríamos simple y sencillamente este panel haciendo una entrega de reconocimientos para nuestros ponentes. Adelante. Claro. Bueno, veníamos preparados para contestar muchas preguntas, muchas dudas, pero nada más quiero decirles, Tecnologías EOS, su visión es cambiamos tu mundo con innovación. Gracias. Muchas gracias, una excelente manera de cerrar. Les pediría a los representantes de Plantas Eléctricas de México, por favor, Pedro, Hebert, si nos acompañan al frente para hacerles la entrega de su reconocimiento y agradecerles su participación en este panel. Pedro, por favor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hebert, te lo agradecemos muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Germán, muchísimas gracias.
Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y César, te lo agradecemos muchísimo.